¿Sabías que nuestro cerebro posee rasgos particulares que varían según nuestra orientación sexual? Y no me refiero a conceptos estereotipados ni a suposiciones sin fundamento. Hablo de investigación científica seria, de estudios realizados con imágenes de resonancia magnética, de exámenes hormonales y de hallazgos neurobiológicos que están transformando nuestra manera de entender la diversidad del ser humano. Por muchos años, la orientación sexual ha sido un asunto envuelto en falsas creencias, discriminación y confusiones. Sin embargo, la neurociencia contemporánea nos está revelando algo extraordinario, que nuestro cerebro resulta ser mucho más intrincado y variado de lo que habíamos pensado. Y esta variedad no solamente es algo natural, sino que posee fundamentos biológicos importantes que empiezan a desarrollarse mucho antes de nuestro nacimiento. Hoy descubrirás cómo la conformación cerebral, las redes neuronales, las hormonas durante la gestación e incluso la genética desempeñan un rol esencial en la orientación sexual. Te contaré acerca del hipotálamo, esa zona pequeña pero fundamental del cerebro que presenta diferencias en varones heterosexuales y homosexuales. Hablaremos sobre la manera en que el cerebro reacciona ante las feromonas, cómo maneja las emociones y cómo todo esto nos permite comprender que la diversidad sexual no representa una decisión, sino que forma parte de la maravillosa complejidad del ser humano. Y lo más relevante, lo haremos desde el respeto, desde la ciencia y desde la comprensión de que conocer estas diferencias nos vuelve más compasivos, más humanos y más preparados para construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir de manera auténtica. Entonces ponte cómodo, respira hondo y prepárate para un recorrido fascinante por la neurobiología de la orientación sexual. Te aseguro que lo que aprenderás hoy modificará tu manera de comprender el cerebro humano. Comencemos por una de las zonas más diminutas, pero más cruciales del cerebro, el hipotálamo. Esta estructura, que apenas tiene el peso de unos pocos gramos y posee el tamaño de una almendra, resulta esencial para controlar funciones vitales como el apetito, la necesidad de líquidos, la temperatura del cuerpo, los patrones de sueño, y lo que nos importa hoy, el comportamiento sexual y de reproducción en los años 90. El neurocientífico Simon Lev hizo un descubrimiento que transformó para siempre nuestra comprensión acerca de la orientación sexual. Lev examinó cerebros post-mortem de varones heterosexuales, varones homosexuales y mujeres heterosexuales. Lo que descubrió resultó sorprendente. Una zona particular del hipotálamo anterior denominada Guinea 3 era considerablemente más reducida en varones homosexuales, parecida en tamaño a la de las mujeres heterosexuales. Este descubrimiento no fue accidental. El INA3 representa un núcleo vinculado con el comportamiento sexual característicamente masculino en investigaciones con animales. El hecho de que su tamaño varíe según la orientación sexual indica que existen diferencias estructurales reales en el cerebro, diferencias que no pueden explicarse por la crianza, la cultura o las vivencias de vida, porque estamos hablando de estructuras físicas que pueden medirse, visibles bajo el microscopio. Pero aquí viene algo esencial que necesito que comprendas. Estas diferencias no convierten a nadie en superior ni inferior. No establecen la inteligencia, la habilidad para amar, la creatividad o el valor como individuo. Simplemente nos demuestran que el cerebro humano es sumamente diverso. Y que esta diversidad abarca también nuestra orientación sexual. Otras investigaciones posteriores han verificado y ampliado estos descubrimientos. Se ha descubierto que no únicamente el INAT3, sino otras zonas del hipotálamo también muestran diferencias. Por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que controla nuestros ritmos circadianos, también exhibe variaciones. En varones homosexuales, este núcleo posee más del doble de neuronas que varones heterosexuales. ¿Qué indica esto? Que las diferencias son variadas e impactan a distintos sistemas cerebrales. Y aquí viene algo que me resulta extraordinario. Estas diferencias no surgen después del nacimiento por efecto del ambiente. Las investigaciones indican que se determinan durante la gestación en momentos críticos donde las hormonas sexuales están moldeando el cerebro del bebé. Es como si el cerebro tuviera distintas formas de estructurarse, distintas vías de desarrollo. Todas ellas naturales y todas ellas parte del repertorio normal de la especie humana. Piénsalo de esta manera. Cuando estás en el vientre materno, entre la 6ª y la 20ª semana de gestación, hay olas de hormonas que bañan tu cerebro en desarrollo. Estas hormonas, principalmente testosterona y estrógenos, funcionan como arquitectos moleculares, decidiendo qué circuitos se refuerzan, qué conexiones se forman, qué regiones crecen más o menos, y pequeñas variaciones en estos procesos pueden dar como resultado cerebros estructuralmente distintos. Y si este recorrido por la neurociencia te está pareciendo tan fascinante como a mí, te sugiero que te suscribas al canal y le des like a este video. Difundir conocimiento científico riguroso sobre temas que a veces nos causan dudas representa una manera de edificar una sociedad más informada y compasiva. Además, tu respaldo me permite seguir generando contenido que conecta la psiquiatría,
la neurociencia y el bienestar emocional. Ahora sí, continuemos descubriendo cómo opera este cerebro maravilloso. Ahora hablaremos de algo que tal vez desconozcas. Tu cerebro no es completamente simétrico. El hemisferio izquierdo y el derecho poseen tamaños levemente distintos y esta simetría dice mucho acerca de cómo manejamos la información. En la gran mayoría de los varones heterosexuales, el hemisferio derecho suele ser levemente más grande. En mujeres heterosexuales, el cerebro tiende a ser más simétrico. Pero aquí viene lo interesante. Investigaciones realizadas por científicos suecos del Instituto Karolinska encontraron que, en varones homosexuales el cerebro exhibe un patrón de simetría más semejante al de las mujeres heterosexuales, y en mujeres lesbianas el hemisferio derecho suele ser más grande, parecido al patrón de los varones heterosexuales. Es decir, hay un patrón de organización cerebral que atraviesa las líneas tradicionales de sexo biológico. Esto no es algo sin importancia. La simetría cerebral está vinculada con cómo manejamos el lenguaje, las emociones, la orientación espacial y muchas otras funciones cognitivas. El hecho de que existan estos patrones diferentes nos indica que el cerebro de individuos con distintas orientaciones sexuales puede estar organizado de maneras fundamentalmente diferentes, pero hay más. Los científicos también examinaron las conexiones entre distintas regiones cerebrales utilizando técnicas de neuroimagen avanzadas. Lo que hallaron es que el patrón de conectividad, es decir, cómo se comunican entre sí las distintas áreas del cerebro, también cambia según la orientación sexual. En varones heterosexuales existe una mayor conectividad en el hemisferio derecho, especialmente en regiones vinculadas con la percepción espacial y el procesamiento visual. En varones homosexuales, la conectividad es más bilateral y equilibrada, con conexiones más robustas entre los dos hemisferios, similar a lo que se observa en mujeres heterosexuales. En mujeres lesbianas, el patrón es contrario, más conectividad localizada, similar a los varones heterosexuales. ¿Y qué indica todo esto en términos prácticos? Indica que no solo existen diferencias estructurales en regiones específicas como el hipotálamo, sino que todo el cerebro está organizado de manera diferente. Es como si existieran distintos planos arquitectónicos para construir un cerebro humano. Y todos son válidos, todos son funcionales, todos generan personas capaces de pensar, sentir, amar y aportar al mundo. También necesito que comprendas algo importante. Estas diferencias son estadísticas, es decir, hablamos de tendencias en grupos grandes de individuos, no de normas absolutas. No puedes observar el cerebro de una persona y determinar con certeza absoluta cuál es su orientación sexual. Existe mucha variabilidad individual y eso es precisamente lo que hace tan rica la diversidad humana. Ahora vamos a viajar en el tiempo hacia atrás hasta el instante en que estabas en el vientre de tu madre, porque es allí, durante esos meses cruciales de desarrollo, donde muchas de las características de tu cerebro empezaron a establecerse. Durante el desarrollo fetal, especialmente entre la 8ª y la 24ª semana de gestación, el cerebro del bebé está expuesto a distintos niveles de hormonas sexuales. La testosterona generada por los testículos en fetos masculinos desempeña un papel fundamental en la masculinización del cerebro. Pero aquí está lo fascinante. La cantidad y el momento exacto de esta exposición hormonal pueden variar considerablemente de un feto a otro. Imagina que el cerebro es como arcilla maleable durante este periodo. Las hormonas funcionan como las manos del escultor, dando forma a circuitos, formando conexiones, decidiendo qué regiones crecerán más. Si un feto masculino está expuesto a niveles más reducidos de testosterona durante ventanas críticas del desarrollo o si su cerebro es menos receptivo a esta hormona. El resultado puede ser un cerebro que se desarrolla con características más características del patrón femenino, incluyendo la orientación hacia individuos del mismo sexo. Y esto no es especulación, existe evidencia indirecta muy convincente. Por ejemplo, investigaciones han analizado la longitud relativa de los dedos, específicamente la proporción entre el dedo índice y el anular. Esta proporción, conocida como ratio 2:4 está influenciada por la exposición a testosterona prenatal. En general, una mayor exposición a testosterona prenatal da como resultado un dedo anular más largo en relación al índice. Los científicos han descubierto que mujeres lesbianas suelen tener una ratio 2:4 más masculinizada, es decir, parecida a la de los varones heterosexuales. Esto indica que estuvieron expuestas a niveles más elevados de testosterona prenatal. Es como una huella digital hormonal que quedó impresa en el cuerpo y que nos da indicios sobre lo que ocurrió en el útero hace décadas. También existen investigaciones fascinantes sobre hermanos mayores. Se ha descubierto que cada hermano varón mayor incrementa las probabilidades de que un varón sea homosexual en aproximadamente un 33%.
Esto se conoce como el efecto del orden de nacimiento fraternal. ¿Por qué ocurre esto? La teoría más aceptada es que con cada embarazo de un feto masculino, el sistema inmunológico de la madre genera anticuerpos contra proteínas masculinas específicas. Estos anticuerpos pueden atravesar la placenta en embarazos siguientes y afectar la masculinización del cerebro fetal, es decir, el cuerpo de la madre, sin saberlo. Está modificando el desarrollo cerebral del feto a través de una respuesta inmunológica. Esto no tiene nada que ver con la crianza, la educación o las experiencias posteriores. Es biología pura ocurriendo en el silencio del útero, moldeando cerebros antes de que el bebé siquiera haya respirado su primera bocanada de aire. Ahora necesito que pienses en algo. ¿Alguna vez has experimentado atracción por alguien sin saber exactamente por qué? Como si hubiera una química invisible funcionando. Bueno, resulta que esa química no es solo metafórica, es literal y tiene que ver con cómo tu cerebro reacciona a señales químicas que ni siquiera percibes conscientemente. Las feromonas son moléculas químicas que los seres humanos liberamos y que pueden influir en el comportamiento y la fisiología de otros. Aunque su papel en humanos ha sido debatido, investigaciones recientes demuestran que nuestro cerebro definitivamente reacciona a ellas, especialmente el hipotálamo, esa región que ya mencionamos. Científicos suecos realizaron un experimento brillante. Expusieron a varones heterosexuales, varones homosexuales y mujeres heterosexuales a dos compuestos químicos en derivado de la testosterona y presente en el sudor masculino, y este derivado de los estrógenos y presente en la orina femenina. Luego midieron la actividad cerebral usando tomografía por emisión de positrones. Los resultados fueron reveladores. Cuando varones heterosexuales olían al compuesto femenino, se activaba su hipotálamo anterior, la región asociada con el deseo sexual. Cuando olían el compuesto masculino, no había esta activación especial. En mujeres heterosexuales sucedía lo contrario. El hipotálamo se activaba con pero no con Ahora viene lo fascinante. En varones homosexuales, el hipotálamo reaccionaba a el compuesto masculino, exactamente igual que el cerebro de las mujeres heterosexuales. Es decir, su cerebro mostraba atracción a nivel neurobiológico hacia señales químicas masculinas. En mujeres lesbianas se encontró el patrón contrario. ¿Entiendes lo que esto representa? Representa que la orientación sexual no es solo una preferencia psicológica o una construcción social. Está profundamente enraizada en cómo el cerebro maneja señales básicas de atracción a nivel químico y neurológico. Es algo tan fundamental que sucede incluso sin que seas consciente de ello. En regiones cerebrales primitivas que compartimos con otros mamíferos. Esto me parece hermoso porque nos recuerda que somos seres biológicos complejos. Nuestra atracción, nuestro deseo, nuestras conexiones con otros seres humanos tienen raíces profundas en la biología del cerebro. Y esta biología es diversa, plástica, rica en variaciones. Continuemos explorando. Otra región cerebral que exhibe diferencias interesantes es la amígdala. Esa estructura con forma de almendra ubicada en lo profundo del lóbulo temporal. Fundamental para manejar emociones, especialmente el miedo y la ansiedad, pero también el placer y el deseo. Investigaciones de neuroimagen han demostrado que el volumen y la conectividad de la amígdala varían según la orientación sexual. En varones heterosexuales, la ígda, a la derecha, tiende a tener más conexiones con otras regiones cerebrales. En varones homosexuales es la migra mayor conectividad, un patrón más parecido al observado en mujeres. Pero no se trata únicamente de conexiones estructurales. También se han observado diferencias en cómo la amígdala reacciona a estímulos emocionales. Por ejemplo, cuando se muestran rostros atractivos del sexo que corresponde a la orientación sexual de la persona, la amígdala se activa de manera distinta. Esta activación está correlacionada con la liberación de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Es decir, cuando ves a alguien que te atrae, no es únicamente que tu mente conscientemente lo reconoce como atractivo, es que tu amígdala se enciende liberando una cascada de neurotransmisores que te hacen sentir placer, que te motivan a buscar proximidad, que colorean tu experiencia emocional. Y este proceso ocurre de manera automática, casi instantánea, mucho antes de que puedas racionalizarlo. También se ha investigado cómo individuos de distintas orientaciones sexuales manejan el estrés y las emociones negativas. Algunos estudios indican que puede haber diferencias sutiles en la reactividad emocional. Aunque aquí debemos ser cautelosos porque factores sociales como la discriminación y el estrés de minoría también desempeñan un papel importante. Es complicado separar lo que es puramente neurobiológico de lo que es resultado de vivir en sociedades que no siempre son acogedoras con la diversidad. Lo que sí sabemos es que la amígdala, esta pequeña estructura tan importante para nuestra vida emocional, exhibe diferencias según la orientación sexual. Y esto añade otra pieza al rompecabezas. No solo hablamos de diferencias en regiones vinculadas con el sexo y la reproducción,
sino también en cómo manejamos las emociones y cómo nos conectamos efectivamente con otras personas ahora. Hablemos de genética. Durante décadas, los científicos se han cuestionado si existe un componente genético en la orientación sexual. Y la respuesta basada en investigaciones con gemelos y análisis genéticos recientes es un rotundo sí. Aunque con matices importantes de investigaciones con gemelos idénticos que comparten el 100% de su ADN, demuestran que si uno de los gemelos es homosexual, hay entre un 30 y un 50% de probabilidad de que el otro también lo sea. Esto es considerablemente más elevado que en hermanos no gemelos o en la población general. Si la orientación sexual fuera puramente ambiental o una elección consciente, esperaríamos cifras mucho más reducidas. Pero si fuera puramente genética, esperaríamos 100% de concordancia en gemelos idénticos. El hecho de que la concordancia sea moderada nos dice algo crucial. La orientación sexual posee un componente genético significativo, pero no está determinada por un solo gen. No existe un gen gay. En su lugar, probablemente involucra la interacción compleja de múltiples genes, cada uno contribuyendo con un pequeño efecto. En 2019, se publicó el estudio genético más grande hasta la fecha sobre orientación sexual, analizando el ADN de casi 500.000 de individuos. Los científicos identificaron 5 variantes genéticas asociadas con el comportamiento homosexual. Aunque estas variantes en conjunto explican menos del 1% de la variación en la orientación sexual. Esto confirma que la genética importa, pero que es extremadamente compleja y poligénica además. Algunos de estos genes están vinculados con la regulación hormonal, con el desarrollo del sistema nervioso y con la percepción olfativa, es decir, genes que codifican para aspectos fundamentales de cómo se desarrolla y opera el cerebro. Esto conecta perfectamente con todo lo que hemos discutido sobre hormonas prenatales y desarrollo cerebral. También hay que mencionar que la evolución de estos genes es interesante. Si la homosexualidad reduce la reproducción directa, ¿por qué estos genes se han mantenido en la población humana? Existen varias teorías. Una es la hipótesis del beneficio balanceado. Quizás estos genes confieren ventajas en otros contextos como mayor creatividad, sociabilidad o cooperación. Otra teoría indica que estos genes, cuando están presentes en mujeres, incrementan su fertilidad compensando el efecto en varones. Lo que es evidente es que la orientación sexual no es una anomalía genética ni un error de la naturaleza. Es una variación natural mantenida en la población humana a través de milenios, probablemente porque aporta algo valioso a la especie en su conjunto. Quizás individuos homosexuales han contribuido históricamente al cuidado de sobrinos, a la cohesión social, a la diversidad cultural de formas que no siempre valoramos, pero que han sido evolutivamente importantes. Ahora necesito abordar un tema delicado, pero importante. Si el cerebro es plástico y capaz de transformarse a lo largo de la vida, ¿indica esto que la orientación sexual puede modificarse? Esta pregunta ha sido fuente de mucho sufrimiento porque durante décadas se han intentado terapias de conversión para transformar la orientación sexual de individuos homosexuales. La respuesta científica es clara y contundente. No. La orientación sexual no puede modificarse voluntariamente ni mediante terapia, y existen razones neurobiológicas profundas para esto. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones, es real y funciona durante toda la vida, pero tiene límites. Existen aspectos del cerebro que se establecen durante periodos críticos del desarrollo y que luego son extremadamente resistentes al cambio. La orientación sexual parece ser uno de estos aspectos. Recuerda que las diferencias estructurales en el hipotálamo, la simetría cerebral y los patrones de conectividad se establecen durante el desarrollo fetal y posiblemente se consolidan durante la infancia temprana, para cuando una persona es consciente de su orientación sexual. Estos patrones cerebrales ya están profundamente arraigados. De intentar modificar la orientación sexual mediante terapias psicológicas es como intentar transformar. Si eres diestro o zurdo, mediante entrenamiento intensivo, podrás aprender a usar la otra mano, pero tu cerebro seguirá teniendo la lateralización establecida desde el desarrollo temprano. Puedes forzarte a comportarte de manera distinta, pero no cambiarás la estructura neurobiológica subyacente. De hecho, todas las investigaciones rigurosas sobre terapias de conversión demuestran que no funcionan. Las organizaciones médicas y psicológicas más prestigiosas del mundo, incluyendo la Asociación Americana de Psicología, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, han rechazado estas prácticas como ineficaces y dañinas. Lo que sí transforman estas terapias es el bienestar de las personas. Múltiples investigaciones han documentado que individuos sometidos a terapias de conversión experimentan mayores tasas de depresión, ansiedad, autolesiones y idea suicida. Porque cuando intentas transformar algo tan fundamental de tu identidad, algo que está enraizado en la estructura de tu cerebro, lo que realmente estás haciendo es entrar en conflicto profundo contigo mismo. Esto no indica que el cerebro sea rígido.
La neuroplasticidad nos permite aprender, adaptarnos, sanar de traumas, desarrollar nuevas habilidades. Pero existen aspectos fundamentales de quiénes somos, moldeados en etapas tempranas del desarrollo, que son parte esencial de nuestra identidad y la orientación sexual es uno de ellos. Ahora necesito cambiar de perspectiva y hablar no de las diferencias neurobiológicas innatas, sino de cómo el ambiente social impacta al cerebro de individuos LGBT. Porque aunque la orientación sexual posee bases biológicas, la experiencia de vivir en una sociedad que no siempre es aceptante, sí tiene impactos medibles en el cerebro. El concepto de estrés de minoría se refiere al estrés crónico adicional que experimentan individuos de grupos minoritarios debido a la discriminación, el prejuicio y la estigmatización. Para individuos LGBT, esto puede incluir experiencias de rechazo familiar, acoso escolar, discriminación laboral, microagresiones cotidianas e incluso la internalización de mensajes negativos sobre su propia identidad. Este estrés crónico tiene consecuencias neurobiológicas reales. Las investigaciones demuestran que el estrés prolongado impacta a la amígdala, haciéndola hiperactiva, lo que resulta en mayor reactividad emocional y ansiedad. También impacta el hipocampo, la región crucial para la memoria y el aprendizaje, pudiendo reducir su volumen y altera la corteza prefrontal, debilitando nuestra capacidad para regular emociones y tomar decisiones. Además, el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol elevado de manera sostenida impacta el sistema inmunológico, el metabolismo y el estado de ánimo. Puede contribuir a depresión, ansiedad y problemas de salud física. Es como si el cuerpo estuviera constantemente en modo de emergencia, agotando sus recursos. Las estadísticas son evidentes. Individuos LGBT tienen tasas más elevadas de depresión, ansiedad, abuso de sustancias y idea suicida comparadas con la población general. Pero esto no es porque exista algo inherentemente patológico en ser LGBT, es porque el ambiente social genera estrés tóxico que literalmente daña el cerebro. Y aquí viene algo importante. Estos efectos no son inevitables. Investigaciones demuestran que cuando individuos LGBT crecen en ambientes aceptantes, con familias que las apoyan y comunidades que las acogen, sus tasas de problemas de salud mental no difieren considerablemente de las de individuos heterosexuales. Es decir, el problema no es la orientación sexual en sí misma, sino el rechazo y la discriminación. Esto tiene implicaciones profundas. Indica que cuando una sociedad se vuelve más inclusiva, cuando las familias aprenden a aceptar a sus hijos tal como son, cuando las escuelas crean ambientes seguros, no solo estamos hablando de valores abstractos, estamos hablando de proteger la salud cerebral y emocional de millones de individuos. Ahora necesito que hablemos de algo que a veces se pasa por alto: la diversidad dentro de la propia comunidad LGBT. Porque cuando hablamos de cerebro gay, no estamos hablando de un tipo único de cerebro, sino de un espectro de variaciones. La orientación sexual no es binaria. Entre la heterosexualidad exclusiva y la homosexualidad exclusiva existe un continuo. Algunas personas son bisexuales, experimentando atracción hacia más de un género. Otras son pansexuales, siendo el género un factor menos relevante en su atracción. Algunas personas son asexuales, experimentando poca o ninguna atracción sexual, aunque pueden tener atracción romántica. Los estudios sobre el cerebro relacionados con estas variaciones apenas comienzan a desarrollarse. Las investigaciones sobre personas bisexuales muestran, por ejemplo, actividad cerebral que no se sitúa simplemente a medio camino entre heterosexuales y homosexuales, sino que presenta rasgos distintivos propios. La reacción a las feromonas en individuos bisexuales puede demostrar respuesta tanto a señales masculinas como femeninas, aunque se requiere mucha más investigación para comprender verdaderamente lo que ocurre en el cerebro de una persona bisexual. Además existe el tema de la identidad de género, que se distingue de la orientación sexual, pero que igualmente posee fundamentos neurobiológicos. Las personas transgénero cuya identidad de género no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, exhiben patrones cerebrales que en algunas áreas se asemejan más al género con el cual se identifican que al sexo que se les asignó. Por ejemplo, las mujeres trans, incluso antes de recibir cualquier terapia hormonal, pueden exhibir rasgos cerebrales más parecidos a los de mujeres cisgénero que a los de hombres cisgénero en determinadas zonas. Esto nos hace recordar que el desarrollo sexual cerebral es multidimensional. No solamente se refiere a quién te resulta atractivo, sino también a cómo te percibes, cómo vives tu cuerpo, cómo te relacionas con las clasificaciones sociales de género, y todos estos elementos tienen correlaciones neurobiológicas. También resulta importante mencionar la fluidez. Algunas personas, particularmente mujeres, indican que su orientación sexual ha variado durante su vida. Esto no niega lo que mencionamos sobre los fundamentos neurobiológicos. Lo que podría estar ocurriendo es que ciertas personas poseen cerebros más adaptables en cuanto a la atracción o que elementos contextuales y emocionales influyen en cómo manifiestan una tendencia.
Subyacente. La ciencia todavía está examinando estas complejidades. Lo que resulta evidente es que la diversidad humana es enorme y que simplificar todo en categorías básicas no refleja la riqueza de la vivencia humana. El cerebro es un órgano enormemente complejo, formado por genes, hormonas, vivencias y contextos sociales, y cada cerebro es particular. Alcanzamos el momento donde todo este saber científico se conecta con la realidad, con nuestras posturas, con cómo formamos la sociedad. Porque comprender los fundamentos neurobiológicos de la orientación sexual no es simplemente un ejercicio académico. Tiene consecuencias profundas para la aceptación, los derechos humanos y el bienestar de millones de individuos. Primero, este saber desmonta el planteamiento de que la homosexualidad es una decisión. Nadie selecciona la estructura de su hipotálamo, ni la simetría de sus hemisferios cerebrales, ni cómo su cerebro reacciona a las feromonas. Estas características se fijan mucho antes de que una persona sea incluso consciente de su sexualidad. Si alguien no selecciona su orientación sexual, sancionarla o discriminarla por ello es profundamente injusto. Segundo, este saber nos facilita combatir la estigmatización. Durante siglos, la homosexualidad fue vista como una enfermedad mental, un defecto moral o una desviación. Pero la ciencia nos demuestra que es simplemente una variación natural del desarrollo humano. No es más patológico ser homosexual que ser zurdo o tener ojos verdes. Es parte de la diversidad que enriquece nuestra especie. Tercero, este saber puede asistir a las familias. Cuando unos padres descubren que su hijo es gay, frecuentemente se culpan preguntándose qué hicieron mal en su educación. La ciencia les puede brindar alivio y claridad. No hicieron nada mal. La orientación sexual de su hijo se fijó mucho antes de que pudieran influir en ella de forma significativa. Su labor ahora no es intentar modificarla, sino aceptarla y respaldar a su hijo para que pueda vivir auténticamente. Cuarto, este saber debe guiar las políticas públicas. Las terapias de conversión deberían estar prohibidas porque son pseudociencia perjudicial. Las leyes contra la discriminación son necesarias porque protegen a personas por características que no pueden modificar. La educación sexual inclusiva en las escuelas es importante porque asiste a jóvenes a entenderse a sí mismos y a respetar la diversidad. Pero también quiero hacer una advertencia importante. Aunque la ciencia nos demuestra que la orientación sexual tiene fundamentos biológicos, esto no implica que debamos reducir a las personas a su biología. Las personas LGBT no son solo cerebros distintos, son seres humanos completos, con sueños, talentos, emociones, historias únicas y aportes valiosos a la sociedad. La ciencia nos proporciona herramientas para comprender, pero no debe transformarse en la única razón por la que respetamos la diversidad. El respeto y la dignidad no deberían depender de tener una justificación biológica. Incluso si no existieran diferencias cerebrales, incluso si la orientación sexual fuera totalmente flexible, las personas tendrían derecho a vivir auténticamente y a amar a quien elijan. La biología nos facilita comprender, pero los derechos humanos se fundamentan en algo más esencial, el valor intrínseco de cada persona. También debemos ser prudentes con cómo empleamos esta información. En el pasado, diferencias biológicas han sido mal empleadas para justificar discriminación. Por ejemplo, diferencias promedio entre cerebros masculinos y femeninos fueron empleadas para argumentar que las mujeres eran intelectualmente inferiores. Eso es absurdo. Las diferencias cerebrales describen variaciones en cómo está organizado el cerebro, no jerarquías de valor o capacidad. Del mismo modo, las diferencias que hemos comentado hoy sobre el cerebro, según la orientación sexual, no dicen nada sobre el valor, la inteligencia, la moralidad o la capacidad de una persona. Son simplemente parte del mapa de la diversidad neurobiológica humana. Quiero detenerme un instante en algo que me parece fundamental, la conexión entre el cerebro y la vivencia subjetiva. Porque una cosa es mencionar estructuras cerebrales, de hormonas y de genes, y otra muy distinta es la experiencia vivida de descubrir tu orientación sexual, de enamorarte, de construir tu identidad. Cuando un adolescente se percata de que siente atracción hacia personas de su mismo sexo, lo que vive no es una activación del INA3 o una reacción hormonal. Lo que vive es una mezcla compleja de emociones. Quizás confusión, quizás miedo, quizás alivio al finalmente comprenderse a sí mismo, quizás alegría al descubrir esta parte de su identidad. El cerebro produce experiencia subjetiva. Todas esas estructuras y circuitos de los que hemos mencionado se convierten en sentimientos, en sensaciones, en la experiencia íntima de ser tú mismo. Y esta conversión de biología a experiencia es uno de los grandes enigmas de la neurociencia. Por eso es tan importante no reducir a las personas a sus cerebros. Una persona gay no es simplemente un hipotálamo de determinado tamaño. Es alguien con una historia, con relaciones significativas, con una forma única de experimentar el mundo. La biología es el sustrato, pero la vida es mucho más que la suma de sus componentes neuronales. También quiero mencionar la importancia de la autoaceptación. Muchas personas LGBT atraviesan un proceso de coming out, de aceptarse a sí mismas y luego compartir su identidad con otros.
Este proceso puede ser doloroso, especialmente en ambientes donde hay rechazo o ausencia de comprensión. Desde la perspectiva neurobiológica, la disonancia entre cómo te sientes internamente y cómo tienes que mostrarte externamente produce un estrés enorme. Es como tener dos programas funcionando simultáneamente en el cerebro, el que responde auténticamente a tus deseos y atracciones y el que intenta ajustarse a expectativas externas. Esta disonancia que en sus recursos mentales produce ansiedad y puede conducir a depresión. Cuando una persona finalmente se acepta y puede vivir auténticamente, hay un alivio neurobiológico real. El cerebro ya no tiene que sostener esa disonancia agotadora. Los niveles de estrés disminuyen, la amígdala se calma, la corteza prefrontal puede operar mejor, es literalmente más saludable para el cerebro vivir en congruencia con quien realmente eres. A pesar de todo lo que hemos descubierto en las últimas décadas, todavía hay muchas interrogantes sin responder sobre la neurobiología de la orientación sexual. La ciencia es un proceso continuo, siempre refinando, siempre descubriendo nuevas capas de complejidad. Una interrogante importante es sobre la interacción entre múltiples factores. Sabemos que genes, hormonas prenatales, estructura cerebral y ambiente interactúan de formas complejas, pero los detalles precisos de estas interacciones todavía nos escapan. ¿Cómo exactamente determinadas variantes genéticas influyen en la sensibilidad a hormonas durante el desarrollo FITE? ¿Cómo estas hormonas organizan circuitos cerebrales específicos? ¿Qué papel desempeñan factores epigenéticos? Es decir, cambios en cómo se expresan. Los genes sin modificar el ADN subyacente también. Necesitamos más investigación. Sobre la diversidad dentro de la comunidad del LGBT. La mayoría de los estudios se han enfocado en hombres homosexuales blancos, dejando muchas lagunas sobre mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas de diferentes orígenes étnicos y culturales y personas transgénero. Cada uno de estos grupos puede tener patrones neurobiológicos únicos que merecen ser investigados. Otro campo fascinante es el de las diferencias individuales. Dentro de cualquier grupo, ya sean heterosexuales o homosexuales, hay enorme variabilidad. Algunas personas tienen atracciones muy exclusivas, otras más fluidas. Algunas descubren su orientación muy jóvenes, otras más tarde en la vida. ¿Qué explica estas diferencias individuales en el desarrollo y expresión de la orientación sexual? También está la interrogante de cómo la cultura y el momento histórico interactúan con la biología. Aunque los fundamentos neurobiológicos son universales, como las personas comprenden, etiquetan y expresan su sexualidad, varía enormemente entre culturas y épocas. ¿Cómo el cerebro procesa e integra estos marcos culturales con las predisposiciones biológicas subyacentes? Y una interrogante filosófica profunda, ¿hasta qué punto debemos buscar explicaciones biológicas? Algunos críticos plantean que este enfoque patologiza la homosexualidad o la reduce a mera biología. Otros plantean que comprender las bases biológicas es empoderador y asiste a combatir el prejuicio. Personalmente creo que ambas perspectivas tienen algo valioso que aportar. La ciencia debe continuar investigando con rigor y respeto, siempre recordando que estudia personas reales con vidas reales, no solo cerebros en laboratorios. Y los hallazgos científicos deben interpretarse cuidadosamente, evitando tanto el determinismo biológico como la negación de que la biología importa. Hay una interrogante que muchas personas se hacen y que vale la pena explorar. Si la homosexualidad reduce la reproducción directa, ¿por qué ha persistido a través de la evolución humana? Esta interrogante, aunque formulada desde la biología evolutiva, nos lleva a reflexiones profundas sobre el propósito y el valor de la diversidad. Primero, es importante aclarar que la evolución no tiene propósitos conscientes. No hay un plan maestro, lo que hay es selección natural. Rasgos que contribuyen a la supervivencia y reproducción de genes tienden a mantenerse en la población. Pero la conexión entre genes y reproducción es más compleja de lo que parece a simple vista. Una teoría prominente es la de la selección de parentesco. Los genes que llevas no solo se transmiten a través de tus propios hijos, sino también a través de sobrinos, primos y otros parientes que comparten una porción de tu ADN. Si un individuo homosexual contribuye al bienestar de sobrinos ayudando a criarlos, protegerlos y educarlos, está indirectamente ayudando a que sus propios genes se propaguen. Hay evidencia antropológica de esto. En muchas culturas tradicionales, tíos y tías sin hijos propios han desempeñado roles importantes en las comunidades como cuidadores, maestros, mediadores y guardianes de conocimiento cultural. Este fenómeno llamado la hipótesis del tío gallo o lo cuidado sugiere que la homosexualidad puede haber tenido valor adaptativo al nivel del grupo familiar o comunitario. Otra teoría es el beneficio balanceado en el sexo opuesto. Algunos de los genes asociados con homosexualidad en hombres están correlacionados con mayor fecundidad en mujeres de la misma familia. Es decir, estos genes aumentarían el número de hijos que tienen madres, hermanas y tías, compensando con creces cualquier reducción en la reproducción directa de hombres homosexuales. También está la teoría del antagonismo sexual. Ciertos rasgos pueden ser ventajosos en un sexo y desventajosos en otro.
pero mantenerse en la población porque el beneficio en un sexo supera el costo en el otro. Genes que producen homosexualidad en hombres podrían conferir ventajas reproductivas en mujeres, manteniéndose así en el acervo genético. Pero más allá de estas explicaciones evolutivas, quiero que reflexionemos sobre algo más amplio. La diversidad en sí misma es valiosa. En ecología sabemos que los ecosistemas más diversos son más resilientes, más adaptativos ante cambios. Lo mismo puede aplicar a sociedades humanas. Una sociedad con diversidad de orientaciones sexuales, de formas de formar familias, de maneras de contribuir a la comunidad es probablemente más rica, más creativa y más resiliente que una completamente homogénea. Históricamente, personas LGBT han hecho contribuciones inmensas al arte, la ciencia, la literatura, la música, la política y todos los ámbitos del quehacer humano. Quizás la interrogante no debería ser por qué existe la homosexualidad, sino más bien, ¿qué mundo perderíamos si no existiera? Perderíamos las contribuciones de Leonardo da Vinci, Alan Turing, Virginia Woolf, Freddie Mercury, Sally Ride y millones de otras personas cuyas vidas y obras han enriquecido nuestra civilización. Como divulgadora, creo firmemente en el poder del conocimiento científico para transformar actitudes y construir sociedades más compasivas. Por eso quiero mencionar sobre cómo esta información que hemos comentado hoy puede y debe llegar a más personas. En las escuelas, la educación sobre diversidad sexual frecuentemente se limita a aspectos morales o sociales, cuando deberíamos incluir también la dimensión científica. Enseñar a adolescentes que la orientación sexual tiene fundamentos neurobiológicos puede ayudarles a comprenderse a sí mismos y a respetar a compañeros que son distintos. Imagina a un joven que está descubriendo que es gay y que se siente confundido o avergonzado. Si aprende que su atracción tiene raíces en cómo se desarrolló su cerebro, que no es algo que él causó ni que pueda modificar voluntariamente, puede aliviar mucha de esa angustia. Le da un marco científico para comprenderse que es neutral, no cargado de juicios morales. Igualmente, imagina compañeros de clase que podrían tener prejuicios. Si aprenden que la homosexualidad no es una decisión, sino una variación neurobiológica natural, es más difícil sostener actitudes de rechazo o burla. Es más fácil desarrollar empatía cuando comprendes que estamos mencionando diferencias cerebrales reales, no de caprichos o modas. Para familias, especialmente padres de hijos LGBT, este conocimiento puede ser transformador. Muchos padres se sienten perdidos cuando sus hijos salen del closet sin saber qué pensar o cómo reaccionar. Proporcionarles información científica sólida les da herramientas para comprender, les asiste a procesar sus propias emociones y crucialmente les permite respaldar mejor a sus hijos. En contextos religiosos, donde a veces hay tensión entre creencias tradicionales y aceptación de la diversidad sexual, la ciencia puede ofrecer un puente. No estoy diciendo que la ciencia deba dictar creencias religiosas, pero sí puede informarlas. Muchas personas religiosas han encontrado formas de reconciliar su fe con la aceptación de personas LGBT al comprender mejor las bases biológicas de la orientación sexual. También en el ámbito de la salud mental y la medicina, este conocimiento es crucial. Los profesionales de la salud deben estar informados sobre la neurobiología de la orientación sexual para poder brindar atención afirmativa, que no patologice ni intente modificar la orientación sexual, sino que respalde el bienestar integral de personas LGBT. Pero la divulgación debe hacerse con precaución. Debemos evitar simplificaciones excesivas como decir que se encontró el gen gay o que la homosexualidad se puede ver en un escáner cerebral. La realidad es mucho más compleja y matizada. Debemos comunicar tanto lo que sabemos como lo que aún no sabemos, las certezas y las incertidumbres. Para terminar con el contenido principal, quiero reflexionar sobre cómo debe ser la investigación futura en este campo. Porque la ciencia no opera en un vacío. Los científicos son seres humanos con sus propios sesgos y la investigación puede ser empleada tanto para el bien como para el mal. La investigación sobre orientación sexual debe ser ante todo ética. Esto implica obtener consentimiento informado de participantes, proteger su privacidad y confidencialidad y nunca causar daño. Implica también ser transparentes sobre los objetivos de la investigación y cómo se emplearán los resultados. Debe ser inclusiva. Durante demasiado tiempo, la investigación se ha enfocado en hombres blancos homosexuales, dejando fuera a mujeres, personas bisexuales, personas de color, personas transgénero y no binarias y personas de culturas no occidentales. Necesitamos estudios que capturen toda la diversidad humana. Debe ser colaborativa. Los mejores estudios involucran a la comunidad LGBT no solo como sujetos de investigación, sino como colaboradores en el diseño de estudios, la interpretación de resultados y la comunicación de hallazgos. Nadie conoce mejor las vivencias y necesidades de la comunidad que sus propios miembros. Debe ser crítica con sus propios sesgos.
La historia está llena de ejemplos de ciencia que fue empleada para justificar prejuicios existentes. Debemos ser vigilantes para que la investigación actual no caiga en las mismas trampas. Esto implica cuestionar nuestras suposiciones, buscar activamente evidencia que pueda contradecir nuestras hipótesis y ser honestos sobre las limitaciones de nuestros métodos. Y debe ser aplicada con sabiduría. Los hallazgos sobre diferencias cerebrales no deben emplearse para crear nuevas formas de discriminación como pruebas prenatales para detectar homosexualidad o intentos de modificar cerebros en desarrollo. El objetivo de esta investigación debe ser comprender y respaldar, nunca controlar o normalizar forzadamente. Como sociedad debemos tener conversaciones sobre los límites éticos de esta investigación. ¿Queremos realmente que en el futuro sea posible predecir o modificar la orientación sexual? ¿Qué mundo crearíamos si pudiéramos hacerlo? Personalmente creo que perderíamos algo esencial de nuestra humanidad si elimináramos la diversidad sexual. La neurociencia nos ha proporcionado herramientas poderosas para comprender el cerebro humano, pero con ese poder viene la responsabilidad de emplearlo sabiamente, con compasión y con respeto profundo por la dignidad de cada persona. Hemos hecho un viaje fascinante hoy. Hemos explorado el hipotálamo y sus diferencias estructurales, la simetría cerebral, el papel de las hormonas prenatales, la respuesta a feromonas, la genética compleja, los límites de la neuroplasticidad, el impacto del estrés de minoría y las implicaciones éticas y sociales de todo este conocimiento. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que la orientación sexual no es una decisión, no es una fase, no es el resultado de malas experiencias ni de crianza inadecuada. Es una característica fundamental de quienes somos, arraigada en la biología del cerebro, establecida temprano en el desarrollo y resistente al cambio, pero también nos dice que somos más que nuestra biología. Somos seres con vivencias, con relaciones, con capacidad de crear significado y construir vidas ricas y plenas, independientemente de nuestra orientación sexual. El cerebro gay no es un cerebro defectuoso, es simplemente distinto, del mismo modo que todos los cerebros son únicos. Y esta diferencia es parte de la bella diversidad que hace interesante y resiliente a nuestra especie. Mi esperanza es que este conocimiento científico contribuya a construir un mundo más aceptante, donde ninguna persona tenga que ocultar quién es, donde las familias puedan abrazar a sus hijos con comprensión, donde las escuelas sean espacios seguros para todos y donde cada persona pueda desarrollar su potencial plenamente. Porque al final de eso, se trata la neurociencia que yo quiero practicar y divulgar, de comprender mejor el cerebro humano, no para juzgar o categorizar, sino para aumentar la compasión, para reducir el sufrimiento y para celebrar la increíble diversidad de formas de ser humano. Y ahora quiero preguntarte a ti que me estás viendo. ¿Te ha pasado alguna vez que este conocimiento científico te ayudó a comprender mejor a alguien cercano o quizás a entenderte mejor a ti mismo? ¿Ha modificado esta información tu forma de pensar sobre la diversidad sexual? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Comparte tu historia, tus reflexiones, tus interrogantes, porque el conocimiento crece cuando lo compartimos y cuando dialogamos desde el respeto y la curiosidad. Estoy aquí para seguir aprendiendo contigo, para seguir explorando juntos los misterios fascinantes del cerebro humano.